El médico del sanatorio implantaba fetos muertos en mujeres vivas para revivirlos. Durango, México, 1941. El viento soplaba con fuerza aquella tarde de marzo, arrastrando el polvo rojizo de las calles sin pavimentar de Durango hasta los rincones más remotos de la ciudad. El Sanatorio San Rafael se alzaba en las afueras, una construcción de 2 plantas con muros de adobe encalado y tejas de barro que alguna vez brillaron con un tono naranja intenso, pero que ahora lucían opacas, corroídas por el tiempo y la negligencia. Las ventanas altas y estrechas, protegidas por barrotes de hierro forjado, daban al edificio un aspecto carcelario que contrastaba con su supuesto propósito de sanación. Fue inaugurado en 1928 por el doctor Emilio Santibáñez, un médico formado en la Ciudad de México que prometió llevar atención médica moderna a una región donde las parteras tradicionales aún dominaban los partos y las enfermedades se trataban con rezos y remedios de herbolaria. En 1941, México atravesaba una época de transformación. La revolución había terminado hacía más de 2 décadas, pero sus cicatrices permanecían visibles en cada esquina. Durango, capital del estado del mismo nombre, era una ciudad de contrastes, calles empedradas donde convivían carruajes tirados por mulas con los escasos automóviles Ford que pertenecían a familias adineradas, cantinas bulliciosas donde los hombres bebían mezcal y discutían sobre la guerra en Europa, mientras las mujeres caminaban con rebozos oscuros, guardando silencio sobre sus propios sufrimientos. El sanatorio era el único hospital privado en kilómetros a la redonda, y aunque sus tarifas eran elevadas, muchas familias hacían sacrificios enormes para llevar allí a sus enfermos, confiando en la reputación del doctor Santibáñez. Pero había rumores. Siempre los hubo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal y déjanos un comentario contándonos desde qué ciudad o país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que no deben ser olvidadas. Los primeros susurros comenzaron en el mercado municipal, entre las vendedoras de verduras y las mujeres que compraban carne para el guisado del domingo. Decían que algunas pacientes entraban al sanatorio con un problema menor, una fiebre persistente, dolores abdominales, mareos, y salían transformadas, con la mirada perdida y el vientre hinchado, aunque juraban no estar embarazadas. Otras nunca salían. Sus familias recibían la noticia de su muerte con explicaciones médicas complicadas que nadie comprendía del todo. Hemorragia interna, septicemia puerperal, shock hipovolémico. Palabras extrañas que sonaban importantes en boca del doctor, pero que no explicaban por qué una mujer joven y aparentemente sana podía morir en cuestión de días. Rosa Medina tenía 23 años cuando su esposo, Manuel, la llevó al Sanatorio San Rafael. Era febrero de 1941. Y Rosa había perdido a su primer bebé en el 7º mes de embarazo. El parto fue largo y doloroso. Atendido por una partera en su humilde casa del barrio de Analco, uno de los sectores más pobres de Durango. Cuando finalmente nació, el bebé era una niña perfecta en apariencia, pero no respiraba. La partera intentó reanimarla, golpeando suavemente su espalda, frotando sus pies, pero no hubo respuesta. El llanto que debió llenar la habitación nunca llegó. Solo silencio. Un silencio que se instaló también en el corazón de Rosa, quien cayó en una depresión profunda que la consumió durante semanas. Manuel era carpintero. Trabajaba fabricando ataúdes, y la ironía cruel de construir la pequeña caja blanca para su propia hija lo perseguía en cada astilla que cortaba, en cada clavo que martillaba. Veía a Rosa marchitarse día tras día, negándose a comer, hablando sola por las noches, llamando a su bebé por el nombre que habían elegido, Lupita.
Los vecinos le recomendaron llevarla con una curandera, pero Manuel, aunque supersticioso como cualquier hombre de su tiempo, había escuchado hablar del doctor Santibáñez. Decían que era un hombre de ciencia, que había estudiado en el extranjero, que conocía tratamientos modernos para enfermedades de la mente y del cuerpo. El sanatorio olía a creolina y a algo más, algo que Manuel no pudo identificar de inmediato, pero que le provocó un leve malestar en el estómago. Un olor dulzón, casi putrefacto, mezclado con el aroma penetrante del formol. La enfermera que lo recibió era una mujer mayor, de rostro severo y uniforme almidonado, que apenas miró a Rosa antes de indicarles que esperaran en una sala con paredes verdes desteñidas. Había otras personas allí, una anciana que tosía sin parar, un hombre con vendajes en la cabeza, una joven embarazada que lloraba en silencio mientras su madre le acariciaba el cabello. Cuando finalmente los llamaron, el doctor Emilio Santibáñez estaba de pie junto a una ventana de su consultorio, observando el patio interior del sanatorio. Era un hombre alto, de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás, con brillantina y un bigote recortado con precisión. Vestía una bata blanca impecable sobre un traje de 3 piezas. Sus ojos, de un color castaño claro, transmitían una serenidad que resultaba tranquilizadora. Hablaba con voz suave pero firme, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Señora Medina, lamento su pérdida», dijo, sin apartar la mirada de Rosa. Perder un hijo es el dolor más profundo que puede experimentar una mujer, pero su cuerpo está sano. Su mente es lo que necesita atención ahora. Manuel asintió con alivio. El doctor comprendía. Explicó que Rosa necesitaba descansar, que el sanatorio ofrecía un programa de tratamiento para mujeres con melancolía puerperal, un término médico que sonó sofisticado y esperanzador. El costo era elevado, 50 pesos por semana, más de lo que Manuel ganaba en un mes, pero aceptó. Hipotecaría su herramienta, pediría prestado a sus hermanos, haría lo que fuera necesario. Rosa necesitaba ayuda y el doctor Santibáñez parecía ser la única esperanza. Rosa fue internada esa misma tarde. Manuel la despidió en la puerta de una sala larga con 10 camas de hierro pintadas de blanco, separadas por cortinas delgadas de tela gris. Las otras pacientes lo miraron con curiosidad. Algunas parecían estar dormidas. Otras simplemente miraban al techo con expresión ausente. Una mujer joven, de no más de 20 años, se acercó a Rosa y le susurró algo al oído antes de que la enfermera la apartara bruscamente. «¿Qué le dijo?», preguntó Manuel con desconfianza. «Nada importante, señor Medina. Solo palabrería de una paciente confundida. Aquí todas están mejor de lo que llegaron, se lo aseguro». Pero Manuel notó el temblor en la voz de aquella mujer joven y algo en sus ojos, terror puro, sin disimulo, lo inquietó profundamente. Sin embargo, se obligó a confiar. El doctor sabía lo que hacía. Rosa estaría bien. Durante las primeras 2 semanas, Manuel visitaba a Rosa cada 3 días, los horarios permitidos por el sanatorio. Ella parecía más tranquila, menos ausente. Le contaba que le daban medicinas que la hacían dormir profundamente, que los doctores hacían revisiones constantes, que la alimentaban bien. Pero había algo extraño en su mirada, una especie de confusión perpetua, como si no estuviera completamente presente. Cuando Manuel le preguntaba qué tipo de tratamiento recibía, Rosa no sabía explicarlo con claridad. «Me ponen inyecciones», decía, «y el doctor me examina abajo. Dice que es parte del tratamiento para asegurarse de que mi cuerpo esté recuperándose del parto». A Manuel le pareció razonable, aunque algo en su interior se resistía. ¿Por qué un tratamiento para la tristeza requería exámenes físicos tan frecuentes? Pero,
¿Qué sabía él de medicina? Era solo un carpintero, un hombre sin educación formal que apenas sabía leer y escribir. El doctor Santibáñez había estudiado, tenía diplomas colgados en las paredes de su consultorio, hablaba con autoridad sobre cosas que Manuel nunca comprendería. Tenía que confiar. La tercera semana, cuando llegó para su visita habitual, le informaron que Rosa no podía recibir visitas. Estaba pasando por una fase crítica del tratamiento y necesitaba aislamiento completo. Manuel protestó, exigió verla, pero la enfermera fue inflexible. El doctor había dado órdenes estrictas. Lo mejor para Rosa era que descansara sin interrupciones. Volviera en una semana. Manuel salió del sanatorio con un peso en el pecho que no lograba explicar. Caminó por las calles polvorientas de Durango. Pasó frente a la Catedral Basílica Menor, cuyas torres gemelas dominaban la plaza de armas, y se detuvo en una cantina cercana. No era un hombre de vicios, pero esa tarde necesitaba algo que calmara su ansiedad. Ordenó un mezcal, luego otro. El cantinero, un hombre mayor con un parche en el ojo, notó su expresión atormentada. ¿Problemas, amigo? Manuel dudó, pero el alcohol había aflojado su lengua. Mi esposa está internada en el sanatorio San Rafael. Dicen que está en tratamiento, pero no me dejan verla. El cantinero dejó de limpiar el vaso que tenía en las manos. Su rostro cambió. La simpatía desapareció, reemplazada por algo cercano al miedo. «Saque a su esposa de ahí», dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie más escuchara. «Sáquela hoy mismo si puede». «¿Por qué? El doctor Santibáñez tiene buena reputación. Es un hombre de ciencia». «Es un demonio», interrumpió el cantinero. «Mi sobrina estuvo ahí hace 2 años. Entró por un problema simple, algo del estómago. Salió embarazada. Juró por todos los santos que no había estado con ningún hombre, que ella no sabía cómo había pasado. Murió en el parto. El bebé también, pero antes de morir dijo cosas que no tienen sentido. Decía que el doctor le había puesto algo dentro, algo que no era suyo, que era de otra mujer, que podía sentirlo moverse, pero que no estaba vivo de verdad. Manuel sintió que el alcohol se convertía en hielo en su estómago. «¿Qué está diciendo? No soy el único. Hay otras familias, pero nadie habla. Tienen miedo. El doctor tiene conexiones con el gobierno, con la policía, hace donaciones a la iglesia. Es intocable. Y las que se atreven a acusarlo terminan en el manicomio de Monterrey o desaparecen. Mi familia no dijo nada cuando mi sobrina murió. Tuvimos miedo, pero usted aún tiene tiempo. Saque a su esposa de ahí». Manuel salió de la cantina tambaleándose, no por el alcohol, sino por el terror que le oprimía el pecho. Corrió de regreso al sanatorio, pero cuando llegó ya era de noche y las puertas estaban cerradas. Golpeó con desesperación, gritó el nombre de Rosa, pero nadie respondió. Finalmente, un vigilante salió con una linterna y lo amenazó con llamar a la policía si no se marchaba. «Vuelva mañana a primera hora y hable con el doctor», le dijo con tono aburrido. «Aquí no se permiten escándalos». Manuel pasó la noche en vela, sentado en la puerta de su pequeña casa en Analco, mirando las estrellas sin verlas realmente. Al amanecer, tomó sus herramientas, un martillo, un cincel, y las guardó en un morral de cuero. No sabía para qué las necesitaría, pero se sentía mejor teniéndolas consigo. Antes de salir, se detuvo frente al pequeño altar que Rosa había armado en una esquina de la sala, con una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora siempre encendida. Rezó, algo que no hacía desde niño, rogando a la Virgen que protegiera a su esposa.
Cuando llegó al sanatorio, había otras personas esperando en la entrada, familiares de pacientes, vendedores ambulantes, un cura viejo que parecía estar allí solo para observar. Manuel se acercó a la recepción y exigió hablar con el doctor Santibáñez. La misma enfermera severa de la primera vez lo miró con desdén. El doctor está ocupado con una cirugía. Deberá esperar. Esperaré lo que sea necesario, pero quiero ver a mi esposa. Hoy. La enfermera suspiró, anotó algo en un registro y le indicó que tomara asiento. Pasaron 2 horas. 3. El reloj de pared en la sala de espera marcaba las 10 de la mañana cuando finalmente apareció el doctor Santibáñez. Venía de los quirófanos, aún con su bata manchada de sangre fresca, secándose las manos con una toalla. «Señor Medina, lamento haberlo hecho esperar», dijo con esa voz suave que ahora le resultaba siniestra a Manuel. «Pero tengo excelentes noticias sobre su esposa. Quiero verla. Ahora». El doctor sonrió, una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Por supuesto. Pero antes, debo explicarle algo extraordinario que ha ocurrido. Algo que usted, como esposo, debe comprender. Su esposa, Rosa, está embarazada». El mundo se detuvo. Manuel lo miró sin comprender. «Eso es imposible. Ella perdió a nuestro bebé hace apenas 2 meses. Desde entonces no hemos estado juntos. Ella estaba demasiado enferma». Lo sé», dijo el doctor con un tono casi paternal. «Es un caso extraordinario, un milagro médico, podría decirse. Verá, señor Medina, he dedicado mi vida a estudiar la ginecología y la obstetricia, y he desarrollado un procedimiento experimental que podría revolucionar la medicina. Cuando una mujer pierde un bebé, como su esposa, su útero queda en un estado de, digamos, receptividad. Aprovechando ese estado, es posible reimplantar material biológico que, bajo las condiciones adecuadas, puede generar un nuevo embarazo. Es complejo, pero créame, es ciencia pura». Manuel sintió náuseas. «¿Qué le hizo a mi esposa?» «La ayudé, señor Medina. Le di la oportunidad de ser madre nuevamente. El procedimiento fue exitoso. Su esposa está embarazada de aproximadamente 6 semanas. Todo marcha según lo planeado. Yo no autoricé nada de eso. Usted no tenía derecho». «Tenía todo el derecho», interrumpió el doctor, y por primera vez su voz perdió la suavidad, volviéndose dura como el acero. «Su esposa firmó un consentimiento al ingresar. Está en los documentos. Además, ¿no es esto lo que usted quería? Que ella se recuperara, que volviera a ser la mujer que era antes. Un bebé es exactamente lo que necesita. Podrá olvidar su pérdida y enfocarse en el futuro». Manuel dio un paso atrás. Quería golpear a ese hombre, destruir ese sanatorio, gritar hasta que alguien lo escuchara, pero estaba solo. Un carpintero pobre contra un médico influyente. ¿Quién le creería? ¿Quién lo ayudaría? «Quiero llevarme a mi esposa hoy. No volverá aquí». El doctor suspiró, como si estuviera lidiando con un niño terco. «Me temo que eso no es posible, señor Medina. Su esposa está bajo tratamiento médico continuo. El embarazo es delicado. Requiere supervisión constante. Si la retira ahora podría perderlo. ¿Es eso lo que quiere? ¿Que pierda otro bebé?» La manipulación era evidente, pero funcionó. Manuel titubeó. La imagen de Rosa perdiendo otro hijo, hundiéndose más profundamente en su depresión, lo paralizó. El doctor aprovechó su silencio. «Deme un mes más. Un mes para asegurarme de que el embarazo sea viable. Después podrá llevársela a casa. Tiene mi palabra». Manuel no confiaba en él. Pero ¿qué otra opción tenía? Asintió lentamente, aunque cada fibra de su ser gritaba que estaba cometiendo un error terrible. «Quiero verla. Ahora». El doctor accedió, pero con condiciones. La visita sería breve, supervisada por una enfermera, y Manuel no debía mencionar nada sobre el embarazo. Rosa aún no sabía,
y el doctor prefería ser él quien le diera la noticia en el momento adecuado. Cuando Manuel entró a la sala donde estaba Rosa, casi no la reconoció. Había perdido peso, su piel tenía un tono ceniciento y sus ojos, antes llenos de vida, parecían vacíos. Estaba sentada en una silla junto a su cama, con las manos cruzadas sobre el regazo. Cuando lo vio, sonrió débilmente. «Manuel, ¿viniste?» Él se arrodilló frente a ella tomando sus manos. Estaban frías, como si la sangre no circulara correctamente. «¿Cómo estás, mi amor? ¿Te están tratando bien?» Rosa asintió, pero su mirada se desvió hacia la enfermera que los observaba desde la puerta. «Sí, bien, el doctor me cuida mucho. Dice que pronto estaré mejor. Te sacaré de aquí pronto, te lo prometo». Rosa lo miró con una expresión extraña, mezcla de esperanza y miedo. «¿De verdad? ¿De verdad?» Pero mientras hablaban, Manuel notó algo, un ligero temblor en el vientre de Rosa, como si algo se moviera dentro. Ella también lo sintió, porque su mano instintivamente fue a su abdomen, presionando suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Manuel, hay algo dentro de mí, lo siento, pero no sé qué es. No se siente bien, no se siente como Lupita, es diferente, es...» La enfermera intervino abruptamente. «Se acabó el tiempo de visita, señor Medina. Debe irse». Manuel se resistió, pero dos ordenanzas aparecieron de la nada, corpulentos y amenazantes. No tuvo más opción que irse, con la imagen de Rosa llorando y tocándose el vientre grabada en su mente como un hierro al rojo vivo. Esa noche Manuel no durmió. No podía. Pensó en las palabras del cantinero, en la sonrisa del doctor, en la mirada aterrorizada de Rosa. Algo profundamente malo estaba ocurriendo en ese sanatorio, algo que iba más allá de su comprensión. Y él tenía que detenerlo, aunque le costara la vida. Al día siguiente comenzó su propia investigación. Habló con vecinos, con gente en el mercado, con cualquiera que estuviera dispuesto a escucharlo. Descubrió que no era el único. Había al menos 5 casos similares en los últimos 3 años. Mujeres que habían perdido bebés e ingresado al Sanatorio San Rafael, que inexplicablemente quedaron embarazadas durante su internamiento y que habían muerto durante el parto o poco después. Los bebés, en todos los casos, nacieron muertos o morían a las pocas horas, pero nadie quería hablar abiertamente. El miedo era palpable. El doctor Santibáñez era un hombre poderoso. Tenía amigos en el gobierno estatal, donaba generosamente a la iglesia, y su sanatorio era visto como un símbolo de progreso en una ciudad que aún luchaba por modernizarse. Acusarlo era impensable, peligroso. Manuel decidió hacer algo desesperado. Una noche, equipado solo con su martillo y su coraje, se coló en el sanatorio. Conocía una ventana en la parte trasera que no tenía barrotes, probablemente porque daba a una zona de almacenamiento que nadie consideraba importante. Entró con cuidado, moviéndose en silencio por pasillos oscuros, iluminados solo por velas de aceite que ardían en intervalos irregulares. El olor era insoportable aquí adentro. Formol, sangre, algo podrido. Tuvo que contenerse para no vomitar. Buscó la sala donde estaba Rosa, pero se perdió en el laberinto de corredores. Finalmente, encontró una puerta con un letrero que decía «Laboratorio, prohibida la entrada». Algo lo impulsó a abrirla. Dentro, encontró una habitación equipada con mesas de acero, instrumentos quirúrgicos y frascos de vidrio llenos de líquido turbio. Pero lo que lo dejó paralizado fueron los frascos más grandes, alineados en una estantería contra la pared. Dentro de cada frasco, flotando en formol, había un feto. Algunos claramente prematuros, otros casi a término, todos muertos.
sus pequeños rostros deformados por la preservación química, sus cuerpecitos pálidos y arrugados. Había etiquetas en cada frasco con fechas y nombres de mujeres. Manuel reconoció algunos de esos nombres. Eran las mujeres de las que la gente susurraba en el mercado. Su mente se negaba a procesar lo que estaba viendo. ¿Qué clase de monstruo coleccionaba bebés muertos? ¿Y para qué? La respuesta llegó cuando encontró un cuaderno abierto sobre una mesa. Estaba lleno de anotaciones en la letra pulcra del doctor Santibáñez. Leyó con horror creciente. Caso número 17. Implantación exitosa de tejido fetal de 7 meses en útero receptivo de paciente con pérdida reciente. Objetivo: determinar si un feto preservado puede retomar desarrollo en un nuevo hospedador. Día 1. Implantación completada. Útero responde con contracciones leves, controladas con sedación. Día 15. Paciente reporta movimientos anormales. Examen revela tejido necrótico. Día 30. Septicemia. Paciente fallecida. Conclusión: tejido muerto no viable para reanimación completa, pero respuesta biológica parcial observada. Continuaré experimentación con variables ajustadas. Manuel dejó caer el cuaderno. Ahora entendía todo. El doctor no estaba ayudando a nadie. Estaba experimentando. Implantaba fetos muertos en mujeres vivas, tratando de revivirlos de alguna manera retorcida y demencial. Y Rosa era su siguiente experimento. Un sonido detrás de él lo hizo girar bruscamente. El doctor Santibáñez estaba parado en la puerta del laboratorio con una expresión tranquila, casi aburrida. «Señor Medina, debí imaginar que su curiosidad lo traería hasta aquí». Manuel levantó el martillo, sus manos temblando de furia y miedo. «¡Monstruo! Le advertí que sacara sus manos de mi esposa». El doctor suspiró. «No entiendes, nadie entiende. Estoy al borde de un descubrimiento que cambiará la medicina para siempre. La muerte no tiene por qué ser definitiva. Si puedo hacer que tejido muerto responda, aunque sea parcialmente, en un cuerpo vivo, podré desarrollar tratamientos para enfermedades que ahora son incurables. Trasplantes, regeneración de órganos. ¿No lo ves? Tu esposa es parte de algo más grande, su sacrificio». «Ella no es un sacrificio, es mi esposa». Manuel se abalanzó sobre él con el martillo en alto, pero antes de que pudiera hacer contacto, algo lo golpeó desde un lado. Uno de los ordenanzas, alertado por el doctor, lo derribó al suelo. Luchó, pateó, pero pronto fueron 2 hombres sobre él, inmovilizándolo. El doctor se acercó, sacando una jeringa de su bata. «Es una lástima, señor Medina. Realmente es una lástima». Sintió el pinchazo de la aguja en su cuello, y después, nada. Cuando Manuel despertó, no sabía cuánto tiempo había pasado. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo, y su boca tenía un sabor amargo, metálico. Abrió los ojos lentamente y descubrió que estaba en una habitación pequeña, sin ventanas, iluminada por una sola bombilla desnuda que colgaba del techo. Las paredes eran de ladrillo desnudo, pintadas de un blanco sucio que se descascaraba en las esquinas. Estaba acostado en un catre de hierro con un colchón delgado que olía a humedad y orines. Cuando intentó moverse, sintió el peso de cadenas en sus tobillos. Se incorporó con dificultad, el mareo amenazando con devolverlo a la inconsciencia. Las cadenas tenían aproximadamente 1 metro de largo, lo suficiente para que pudiera sentarse en el catre o caminar hasta un rincón donde había un cubo oxidado que servía como letrina. Nada más. La puerta era de metal grueso, sin manija del lado interior, con una pequeña ventanilla a la altura de los ojos, protegida por barrotes. «¡Rosa!», gritó con toda la fuerza que pudo reunir. «¡Rosa!».
Su voz rebotó en las paredes, pero no hubo respuesta. Gritó hasta que su garganta se volvió áspera, hasta que el dolor de cabeza se transformó en un martilleo insoportable. Finalmente, se derrumbó en el catre, las lágrimas ardiendo en sus ojos. Había fracasado. No solo no había salvado a Rosa, sino que ahora él también era prisionero. ¿Quién los buscaría? Sus hermanos pensarían que había ido a trabajar a otra ciudad, algo que había hecho ocasionalmente cuando el trabajo en Durango escaseaba. Los vecinos no se involucrarían, nadie desafiaría al doctor Santibáñez. Pasaron horas, o tal vez días, sin ventanas, sin reloj, el tiempo se volvió una abstracción. La bombilla del techo nunca se apagaba, creando un estado de vigilia perpetua que destrozaba cualquier sentido de normalidad. Le trajeron comida 2 veces, una ordenanza sin rostro que simplemente deslizaba una bandeja por una abertura en la base de la puerta. Pero Manuel no tenía apetito. El pan estaba duro, el agua tenía un sabor extraño, ligeramente dulzón. Sospechaba que la estaban drogando, pero no tenía opción. Tenía que beber algo o moriría de sed. Finalmente, la puerta se abrió. El doctor Santibáñez entró, tan impecable como siempre, seguido por uno de sus ordenanzas. Llevaba su bata blanca y en sus manos sostenía una carpeta de cuero marrón. Se sentó en el único taburete de la habitación. Cruzó las piernas con calma y miró a Manuel como un entomólogo observaría un insecto particularmente interesante. Señor Medina, lamento las circunstancias en las que nos encontramos, pero usted me obligó a tomar medidas drásticas. No podía permitir que interfiriera con mi trabajo. Manuel lo miró con odio puro. ¿Dónde está mi esposa? Su esposa está bien. Mejor de lo que ha estado en meses, de hecho. El embarazo progresa según lo previsto. En aproximadamente 6 meses dará a luz. ¿A qué? A una abominación. Vi los frascos, vi los fetos muertos. Usted está loco. El doctor suspiró, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño terco. No estoy loco, estoy adelantado a mi tiempo. Mire, señor Medina, permítame explicarle algo sobre la ciencia médica. Durante siglos, la muerte ha sido vista como un estado irreversible. Pero, ¿qué es la muerte, realmente? Es la cesación de funciones biológicas. Pero si esas funciones pueden ser reiniciadas, aunque sea parcialmente, ¿no significa eso que la muerte no es definitiva? He estudiado esto durante años. Los experimentos en animales fueron prometedores, pero no concluyentes. Necesitaba sujetos humanos. Son personas, no animales de laboratorio. Son mujeres que perdieron a sus bebés, replicó el doctor, su voz adquiriendo un tono defensivo. Mujeres devastadas, sin esperanza. Les doy una segunda oportunidad. El hecho de que los procedimientos no hayan sido exitosos hasta ahora no significa que sean imposibles. Cada fracaso me enseña algo nuevo. Cada experimento me acerca más a la respuesta. Y cuando finalmente lo logre, cuando un bebé nazca vivo de tejido previamente muerto, cambiaré el mundo. ¿No lo entiende? Los trasplantes de órganos se volverán rutinarios. Las enfermedades degenerativas podrán revertirse. La muerte misma perderá su poder absoluto sobre nosotros. Manuel sintió náuseas. La convicción en la voz del doctor era casi hipnótica, pero también profundamente perturbadora. No estaba fingiendo. Realmente creía que lo que hacía era correcto, que el fin justificaba los medios. Usted no es Dios. No tiene derecho a jugar con vidas humanas de esta manera. ¿Y Dios qué ha hecho por ellas?, respondió el doctor con amargura. ¿Dónde estaba Dios cuando su esposa perdió a su bebé? ¿Dónde estaba cuando todas esas mujeres sufrieron? Yo, al menos, intento hacer algo. Yo busco respuestas donde solo hay resignación. Se levantó, alisando su bata con manos cuidadosas. Ahora, señor Medina, tengo una propuesta para usted.
Puede quedarse aquí, encadenado, siendo alimentado por fuerza si es necesario, hasta que el experimento con su esposa concluya. O puede cooperar, puede verla, hablar con ella, asegurarse de que está cómoda durante el embarazo. A cambio, usted no intentará escapar ni interferir con mi trabajo. ¿Qué elige? Manuel quería escupirle, golpearlo, matarlo con sus propias manos. Pero ¿de qué serviría? Estaba encadenado, debilitado, sin armas. Y si cooperaba, al menos podría estar cerca de Rosa. Tal vez encontraría una oportunidad de escapar juntos. Tal vez podría protegerla cuando el doctor no estuviera mirando. Déjeme verla primero. Después decidiré. El doctor sonrió. Me parece justo. Lo liberaron de las cadenas, aunque los ordenanzas permanecieron cerca, vigilando cada uno de sus movimientos. Lo condujeron por pasillos que Manuel no reconocía, diferentes a los que había visto durante su incursión nocturna, hasta llegar a una sala más pequeña con solo 3 camas. Rosa estaba en la del medio, sentada contra las almohadas, con un camisón blanco de hospital. Su vientre ya mostraba una protuberancia visible, imposible para el tiempo que supuestamente llevaba embarazada. 3 semanas, tal vez 4, desde que Manuel la vio por última vez, pero parecía de 4 o 5 meses. Cuando lo vio entrar, sus ojos se iluminaron con una mezcla de alivio y terror. Manuel, pensé que te había pasado algo terrible. Él corrió hacia ella, ignorando las protestas de los ordenanzas, y la abrazó con toda la ternura que pudo reunir. Rosa estaba delgada, demasiado delgada, excepto por su vientre hinchado. Su piel tenía un tono grisáceo, y cuando Manuel la tocó, estaba fría, como si su cuerpo estuviera teniendo dificultades para mantener el calor. «Estoy aquí, mi amor, estoy aquí». Rosa comenzó a llorar aferrándose a él. «Manuel, hay algo mal con este bebé. Lo siento moverse, pero no es como debería ser. Es violento, me duele, y a veces siento frío adentro, como si tuviera hielo en el estómago». Le dije al doctor, pero él dice que es normal, que cada embarazo es diferente. Manuel la miró a los ojos, queriendo decirle la verdad, pero el doctor Santibáñez estaba justo detrás de él, observando. «Todo estará bien», mintió, odiándose a sí mismo por ello. «Solo necesitamos aguantar un poco más». El doctor los dejó hablar durante media hora, siempre bajo vigilancia. Cuando se acabó el tiempo, separaron a Manuel de Rosa a la fuerza. Ella gritó su nombre, extendiendo las manos hacia él, pero los ordenanzas lo arrastraron de vuelta. Esta vez no lo llevaron a la celda con cadenas, sino a una habitación más grande con una cama de verdad, una silla y una pequeña ventana con barrotes que daba al patio interior del sanatorio. Era una prisión, sin duda, pero más humana. «¿Ve, señor Medina? Puedo ser razonable», dijo el doctor desde la puerta. «Mientras coopere, se quedará aquí. Podrá ver a su esposa cada 2 días. Recibirá comida decente. Y cuando todo termine, si el resultado es exitoso, ambos serán liberados con suficiente dinero para comenzar una nueva vida en cualquier parte. Si no es exitoso, bueno, cruzaremos ese puente cuando lleguemos a él». La puerta se cerró con un clic definitivo, y Manuel se quedó solo nuevamente, pero esta vez tenía una ventana. Podía ver el patio, los movimientos del personal del sanatorio, el cielo cambiando de color a medida que el sol se movía. Y lo más importante, ahora sabía exactamente dónde estaba Rosa. Podía comenzar a planear. Durante los días siguientes, Manuel observó todo. Aprendió los horarios, cuando cambiaban los turnos de los ordenanzas, cuando el doctor hacía sus rondas, cuando las enfermeras se tomaban descansos para fumar cigarrillos en el patio. Descubrió que la ventana de su habitación, aunque tenía barrotes, estaba en el 2.º piso,
y directamente debajo había un techo de lámina que cubría un área de almacenamiento. Si pudiera romper uno de los barrotes, y era un gran sí, podría descolgarse hasta ese techo y de ahí al suelo. Cada 2 días, como prometido, lo llevaban a ver a Rosa. Y cada vez el embarazo había progresado de manera antinatural. Su vientre crecía demasiado rápido, su piel se estiraba hasta volverse casi translúcida, mostrando venas azules y verdes como un mapa del horror que crecía dentro de ella. Rosa estaba cada vez más débil, apenas podía caminar. La alimentaban a través de tubos porque ya no toleraba la comida sólida, y las cosas que decía, las cosas que sentía. Anoche soñé con Lupita, le dijo en una de las visitas, su voz apenas un susurro. Estaba llorando. Me decía que tenía frío, que estaba sola en la oscuridad, y entonces sentí que esto, tocó su vientre hinchado, se movió, como si estuviera respondiendo. Manuel, ¿es posible que sea ella? ¿Que el doctor encontrara una forma de traerla de vuelta? Manuel tuvo que apartar la mirada para que Rosa no viera las lágrimas en sus ojos. No lo sé, mi amor. No lo sé. Pero sí sabía. Y era peor de lo que Rosa imaginaba. No era Lupita. Era el cadáver de algún otro bebé, implantado en su útero, respondiendo de alguna manera retorcida y antinatural al ambiente biológico de Rosa. Tejido muerto que se aferraba a la vida de manera parasitaria, drenando la fuerza vital de su esposa con cada día que pasaba. Una noche, Manuel escuchó gritos. No venían de su pasillo, sino de algún lugar más profundo en el sanatorio, probablemente del sótano. Eran gritos de mujer, llenos de agonía y desesperación. Duraron horas, intercalados con períodos de silencio que eran casi peores. Al día siguiente, cuando una ordenanza le trajo la comida, Manuel le preguntó qué había pasado. «Ninguna de tu incumbencia», respondió el hombre, pero Manuel vio algo en sus ojos. Incomodidad, tal vez incluso culpa. ¿Murió alguien anoche? El ordenanza dudó, luego asintió lentamente. Una paciente, complicaciones en el parto. El doctor hizo todo lo posible, pero a veces no se puede hacer nada. ¿Y el bebé? Nació muerto. Como siempre, esas últimas palabras fueron dichas con amargura y el ordenanza se marchó rápidamente, como si se arrepintiera de haber hablado. Pero fue suficiente para que Manuel comprendiera algo importante. No era el único que tenía dudas sobre el doctor Santibáñez. Incluso algunos de sus empleados estaban comenzando a cuestionar lo que sucedía en ese lugar. Esa noche, Manuel tomó una decisión. No podía esperar más. El embarazo de Rosa había alcanzado lo que parecían ser 7 u 8 meses, aunque en realidad solo habían pasado 2 desde su internamiento. Su cuerpo no podría aguantar mucho más. Tenía que sacarla de allí, aunque significara arriesgar sus vidas en el intento. Comenzó a trabajar en uno de los barrotes de la ventana. Había descubierto que la argamasa que lo sostenía estaba vieja y quebradiza. Usando un clavo oxidado que había encontrado en el suelo del patio durante uno de los raros momentos en que lo dejaban caminar afuera bajo supervisión, lo había escondido en su zapato, rascaba poco a poco el cemento alrededor del barrote inferior. Trabajaba solo por la noche cuando el sanatorio estaba más silencioso, deteniéndose cada vez que escuchaba pasos en el pasillo. El progreso era dolorosamente lento. El clavo se doblaba, sus dedos sangraban, pero continuaba. Tardó una semana completa, pero finalmente el barrote cedió. Lo extrajo con cuidado, su corazón latiendo con tanta fuerza que temía que alguien pudiera escucharlo. El espacio era estrecho, apenas suficiente para que su cuerpo pasara, pero era posible. Ahora venía la parte más difícil, llegar hasta Rosa sin ser detectado. Esperó hasta pasada la medianoche.
El sanatorio nunca dormía completamente. Siempre había una enfermera de guardia, siempre había pacientes que necesitaban atención, pero era el momento en que menos personal rondaba por los pasillos. Se quitó los zapatos para no hacer ruido, apretó el clavo oxidado en su mano como si fuera un arma y se deslizó por la ventana. El descenso hasta el techo de lámina fue aterrador. Se aferró al marco de la ventana con los dedos, sus pies buscando apoyo en los ladrillos irregulares de la pared. Cuando finalmente tocó la lámina, ésta hizo un ruido metálico suave que lo paralizó durante varios segundos, esperando que alguien viniera a investigar. Nadie vino. Desde el techo de lámina hasta el suelo había aproximadamente 3 metros. Saltó, aterrizando en una posición agachada que le envió una descarga de dolor por sus rodillas. Se quedó inmóvil, escuchando. Solo el viento nocturno, soplando a través del patio, arrastrando hojas secas y polvo. Se movió hacia la puerta trasera del edificio principal, la misma por la que había entrado durante su primera incursión. Esta vez estaba cerrada con llave, pero la ventana junto a ella tenía un vidrio roto que nunca habían reparado. Metió la mano, tanteó hasta encontrar el pestillo interior y la abrió. El interior del sanatorio de noche era un lugar completamente diferente. Las sombras se alargaban en formas grotescas proyectadas por las lámparas de aceite que ardían en los pasillos. El silencio era opresivo, roto solo por los ocasionales gemidos de pacientes dormidos, el crujir del edificio viejo y sus propios latidos. Manuel se movió con el sigilo de un fantasma, recordando el camino hacia la sala donde estaba Rosa. Pero cuando llegó, la encontró vacía. Las 3 camas estaban hechas impecables, sin rastro de ocupación reciente. El pánico lo invadió. ¿La habían movido? ¿Por qué? O tal vez había pasado lo peor y ella ya había... No, no podía pensar en eso. Tenía que encontrarla. Recorrió los pasillos, asomándose a cada sala, cada habitación. Encontró pacientes dormidas, algunas atadas a sus camas, otras simplemente mirando al techo con ojos vacíos. Pero no Rosa. Finalmente, escuchó voces viniendo del piso inferior. Una de ellas era inconfundible, el doctor Santibáñez. Se movió hacia las escaleras con cuidado, descendiendo paso a paso, hasta que pudo ver luz saliendo de una habitación al final del pasillo del primer piso. Una placa en la puerta decía «Sala de operaciones». Se acercó, su corazón ahora un tambor salvaje en su pecho. La puerta estaba entreabierta. Miró por la rendija y lo que vio lo dejó helado. Rosa estaba sobre una mesa de operaciones, con las piernas abiertas y aseguradas con correas de cuero. Estaba despierta, sus ojos abiertos de par en par con terror, pero amordazada con una tira de tela. Su vientre, hinchado hasta proporciones grotescas, se convulsionaba visiblemente, como si algo dentro de él estuviera tratando de salir. El doctor Santibáñez estaba a su lado, con bata quirúrgica y guantes manchados de sangre, sosteniendo un escalpelo. 2 enfermeras lo asistían y una ordenanza sostenía los brazos de Rosa para evitar que se moviera. «Ya casi, señora Medina», decía el doctor con voz calmada, casi dulce. «Solo un poco más, y podremos ver si este procedimiento finalmente fue exitoso. Si este bebé respira, si muestra signos de vida independiente, habremos logrado lo imposible. Habremos revertido la muerte misma». Rosa lloraba, las lágrimas corriendo por sus sienes hasta perderse en su cabello empapado de sudor. Manuel no podía ver su expresión completamente desde donde estaba, pero no necesitaba hacerlo. Podía sentir su terror, su dolor, su desesperación. El doctor hizo la primera incisión. Rosa se arqueó contra las correas, su grito amortiguado por la mordaza. La sangre brotó, demasiada sangre, empapando la mesa y goteando al suelo de azulejos blancos.
El doctor trabajaba con concentración absoluta, sus manos moviéndose con precisión quirúrgica, separando piel, músculo, alcanzando el útero. Y entonces, con un movimiento decisivo, lo abrió. Lo que salió no era un bebé. No exactamente. Tenía la forma de uno, el tamaño de uno, pero su piel era de un gris cadavérico, casi negra en algunas partes donde la necrosis había avanzado. No se movía, no respiraba, y el olor de putrefacción que emanaba de él llenó la sala de operaciones, haciendo que una de las enfermeras se apartara, llevándose la mano a la boca para contener el vómito. El doctor lo sostuvo en sus manos ensangrentadas, mirándolo con una expresión que era mitad frustración, mitad fascinación. «Interesante», murmuró. El tejido se integró parcialmente con el hospedador, como esperaba, pero la necrosis progresó demasiado rápido. El siguiente paso será... No terminó la frase. Manuel había empujado la puerta con tanta fuerza que ésta se estrelló contra la pared. Todos en la sala se volvieron hacia él, sorprendidos. El doctor soltó la cosa muerta que había extraído de Rosa. Cayó al suelo con un ruido húmedo, nauseabundo, y dio un paso atrás. «Señor Medina, esto es altamente irregular. Esta es una zona estéril». Manuel no le dio oportunidad de terminar. Se abalanzó sobre él con el clavo oxidado en la mano, apuntando a su garganta. El ordenanza intentó interceptarlo, pero Manuel era un hombre poseído por la furia y la desesperación. Lo golpeó con el codo en la cara, enviándolo tambaleándose hacia atrás, y alcanzó al doctor. La punta del clavo presionó contra la piel suave del cuello de Santibáñez, justo por encima de la clavícula. Una presión un poco más fuerte y penetraría la arteria carótida. El doctor lo sabía. «¡Aléjense todos o lo mato!», gritó Manuel, su voz quebrada por la emoción. «¡Aléjense de mi esposa!». Las enfermeras retrocedieron. El ordenanza, con sangre corriendo de su nariz rota, levantó las manos en señal de rendición. El doctor, sin embargo, permaneció sorprendentemente calmado. «Señor Medina, piénselo. Si me mata, ¿quién cerrará la incisión de su esposa? Se desangrará en minutos». «¿Es eso lo que quiere?». Manuel miró hacia Rosa. Estaba pálida, tan pálida que parecía traslúcida. La sangre seguía fluyendo de la herida abierta en su abdomen, empapando las sábanas, formando un charco en el suelo. Sus ojos lo buscaron, y en ellos vio una súplica silenciosa. No venganza, solo quería que el dolor terminara. «Ciérrela», ordenó Manuel, sin apartar el clavo del cuello del doctor. «Hágalo ahora, o juro que lo mataré». El doctor asintió lentamente. «Está bien. Está bien. Pero tendrá que soltarme. No puedo trabajar así». Manuel dudó. Cada instinto le gritaba que no confiara en ese hombre, que lo matara ahora y terminara con esto. Pero Rosa se estaba muriendo. Aflojó la presión del clavo, aunque no lo bajó completamente. Si hace algo extraño, cualquier cosa, esto atraviesa su cuello. ¿Entiende? Perfectamente. El doctor volvió a la mesa de operaciones. Sus manos, ahora temblorosas por la adrenalina, tomaron una aguja e hilo quirúrgico. Comenzó a suturar el útero de Rosa, luego los músculos abdominales, finalmente la piel. Trabajaba rápido, demasiado rápido para que fuera un trabajo limpio, pero en ese momento la estética no importaba, solo detener la hemorragia. Pero Manuel podía ver que era demasiado tarde. Rosa había perdido demasiada sangre. Su respiración era superficial, irregular. Sus labios tenían un tinte azulado. Cuando el doctor terminó, se apartó de la mesa. Manuel corrió hacia Rosa, quitándole la mordaza, liberándola de las correas. Ella apenas podía mantener los ojos abiertos. «Manuel», susurró, su voz tan débil que casi no se escuchó. «¿Se fue? ¿Ya se fue la cosa que estaba dentro de mí?».
Sí, mi amor, ya se fue. Estás a salvo ahora. Rosa sonrió débilmente. Bien, porque no podía seguir sintiendo eso. Era como tener la muerte dentro, creciendo, alimentándose de mí. Lupita está esperándome, ¿verdad? En el cielo, con los ángeles. Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Manuel ahora. Sí, está esperándote, y te estará esperando mucho, mucho tiempo, porque tú te vas a poner bien. Saldremos de aquí y... No mientas, interrumpió Rosa, levantando una mano temblorosa para tocar su mejilla. Sé que me estoy muriendo. Puedo sentirlo. Está bien. Estoy tan cansada, Manuel, tan cansada de luchar, de sufrir. Solo prométeme algo. Lo que sea. Detén a ese hombre. No dejes que le haga esto a nadie más, por favor. Manuel asintió, incapaz de hablar. Rosa cerró los ojos, su mano cayó de su rostro, y con un último suspiro irregular, se fue. El amor de su vida, la mujer con la que había soñado envejecer, la madre de su hija muerta, simplemente dejó de existir. Y Manuel se quedó allí, sosteniendo su cuerpo aún tibio, meciéndola suavemente, sollozando sin control. No supo cuánto tiempo pasó así. Pudo haber sido minutos u horas. Finalmente sintió una mano en su hombro. Era el ordenanza, el mismo que había golpeado. Su rostro mostraba algo parecido a la compasión. Lo siento, amigo. De verdad. Esto no está bien. Nada de esto está bien. Manuel levantó la vista. El doctor Santibáñez había desaparecido. Las enfermeras también. Estaba solo con el ordenanza en la sala de operaciones, rodeado por los instrumentos de tortura médica y la cosa muerta que yacía en el suelo. ¿Dónde está?, preguntó con voz ronca. Se fue. Probablemente a su oficina para quemar documentos o algo así. Cuando las cosas se ponen feas, siempre cubre sus huellas. Ha hecho esto antes. ¿Por qué trabajas para él? ¿Cómo puedes? El ordenanza. Manuel ahora veía que era joven, quizás 25 años. Se encogió de hombros con cansancio. Necesito el dinero. Mi madre está enferma, necesita medicinas, y al principio no sabía. El doctor es convincente. Hace que creas que realmente está ayudando, pero he visto demasiado. Ya no puedo fingir que no sé lo que pasa aquí. Entonces ayúdame a detenerlo. El ordenanza dudó, luego asintió lentamente. Hay una oficina de telégrafos a 3 calles de aquí. Manda un mensaje a Ciudad de México, a las autoridades sanitarias federales. Ellos pueden hacer algo que las autoridades locales no harán. El doctor tiene demasiado poder aquí en Durango. ¿Y qué hay de todas las evidencias? Los frascos, los cuadernos. Yo me encargaré. No dejaré que los destruya. Pero tienes que irte ahora, antes de que vuelva con más hombres. Vete. Manuel miró por última vez a Rosa. Quería llevársela, darle un entierro apropiado, pero sabía que no podía. Si huía con un cadáver, sería detenido antes de salir del sanatorio. Tendría que dejarla, al menos por ahora. Le cerró los ojos con ternura, besó su frente fría y susurró: «Descansa, mi amor. Te vengaré. Lo prometo». Salió corriendo de la sala de operaciones, guiado por el ordenanza a través de pasillos secundarios que evitaban las áreas más transitadas. Llegaron a una salida trasera que daba a un callejón oscuro. El ordenanza abrió la puerta, miró alrededor para asegurarse de que no hubiera nadie, y le hizo un gesto a Manuel. 3 calles al norte, luego 2 al este. Ahí está la oficina de telégrafos. Envía el mensaje ahora, antes del amanecer, y después, escóndete. El doctor intentará encontrarte. ¿Cómo te llamas? Ramiro Ochoa. Gracias, Ramiro. No olvidaré lo que hiciste. Manuel desapareció en la noche, corriendo por calles vacías, sus pies descalzos golpeando el pavimento irregular. El viento de marzo era frío, cortante,
pero apenas lo sentía. Su mente era un torbellino de dolor, furia y determinación. Rosa estaba muerta. Lupita estaba muerta. Pero otras mujeres aún vivían, y mientras el doctor Santibáñez siguiera operando, todas estaban en peligro. Encontró la oficina de telégrafos justo donde Ramiro había dicho. Estaba cerrada, pero había una luz en el segundo piso. Golpeó la puerta con insistencia hasta que una ventana se abrió arriba y un hombre mayor asomó la cabeza, molesto. «Estamos cerrados. Vuelve mañana. Es una emergencia. Tengo que enviar un telegrama a Ciudad de México ahora. Es cuestión de vida o muerte». El hombre lo miró con desconfianza, viendo su apariencia desaliñada, sus manos manchadas de sangre. Pero algo en la desesperación de Manuel debió convencerlo, porque suspiró y dijo: «Espera ahí, bajo en un momento». 5 minutos después, Manuel estaba dictando su mensaje con manos temblorosas. «Urgente. Experimentos médicos y legales en Sanatorio San Rafael Durango. Doctor Emilio Santibáñez implantando fetos muertos en mujeres vivas, múltiples muertes. Necesitamos investigación federal inmediata. Firma, Manuel Medina, testigo y familiar de víctima». El telegrafista lo miró con ojos enormes. «¿Esto es verdad?» «Cada palabra. Mi esposa murió esta noche por culpa de ese monstruo. Por favor, envíelo. Es lo único que puedo hacer por ella ahora». El hombre asintió, sus dedos volando sobre la tecla del telégrafo, enviando el mensaje en código Morse a través de cientos de kilómetros hasta la capital. Cuando terminó, miró a Manuel con simpatía. «Enviado. Pero amigo, si lo que dices es verdad, ese doctor vendrá a buscarte. Deberías esconderte». «Lo sé. ¿Hay algún lugar...?» «Mi hermano tiene un almacén en el distrito industrial. Está medio abandonado, pero hay un cuarto trasero donde podrías quedarte unos días. Te daré la dirección». Manuel aceptó gratamente. El telegrafista, un hombre de buen corazón llamado Tomás, le dio no solo la dirección, sino también un poco de pan, un poco de agua y un zarape viejo para que se cubriera del frío. Le advirtió que no saliera durante el día, que esperara a que llegaran las autoridades federales. Que tuviera paciencia, pero la paciencia nunca fue una virtud de Manuel. Pasó 2 días escondido en ese almacén polvoriento, rodeado de cajas viejas y herramientas oxidadas, imaginando una y otra vez los últimos momentos de Rosa. Cada vez que cerraba los ojos, la veía en esa mesa de operaciones, su vientre abierto, esa cosa muerta siendo extraída de su cuerpo. No podía dormir, apenas podía comer. La culpa lo consumía. Debió haberla sacado de ahí desde el principio. Debió haberle creído al cantinero. Debió haber hecho 1000 cosas diferentes, y ahora ella estaba muerta, y él seguía vivo, y eso simplemente no tenía sentido. La mañana del tercer día, Tomás llegó con noticias. Las autoridades federales estaban en camino, pero tardarían al menos 2 días más en llegar. Mientras tanto, el doctor Santibáñez había desaparecido. El sanatorio estaba cerrado, con sus puertas selladas y guardias policiales locales, probablemente sobornados, vigilando la entrada. Las pacientes que aún estaban dentro habían sido trasladadas a otros hospitales, y los rumores circulaban por toda la ciudad. Algunos decían que el doctor era un héroe incomprendido, otros que era un demonio que había hecho pactos con fuerzas oscuras. «Pero hay algo más», agregó Tomás con voz baja. «Encontraron un cuerpo esta mañana, una ordenanza del sanatorio. Ramiro Ochoa. Lo asesinaron. Lo colgaron en el patio del sanatorio con un letrero que decía «traidor». La policía dice que fue suicidio, pero nadie cree eso. Manuel sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Ramiro, el joven que lo había ayudado, que había arriesgado su vida para darle una oportunidad de escapar, muerto,
asesinado por hacer lo correcto, y probablemente por el mismo doctor Santibáñez, o por sus lacayos. No puede salirse con la suya, dijo Manuel, más para sí mismo que para Tomás. No puede. Pero la realidad era que sí podía. Hombres como el doctor Santibáñez, con dinero, conexiones y el manto de respetabilidad que les daba su posición, a menudo salían impunes. La justicia, especialmente en lugares remotos como Durango en 1941, era una cosa frágil y negociable. 2 días después, las autoridades federales finalmente llegaron. Era un equipo de 3 hombres, un inspector médico de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, un agente del Ministerio Público y un periodista de Ciudad de México que había escuchado sobre el caso y visto una oportunidad para una historia impactante. Manuel salió de su escondite para reunirse con ellos, acompañado por Tomás. El inspector era un hombre de mediana edad, de expresión seria, llamado Dr. Armando Vega. Escuchó el testimonio de Manuel con atención, tomando notas meticulosas. Cuando Manuel terminó, el inspector cerró su libreta y lo miró fijamente. «Señor Medina, estas son acusaciones muy graves. Si son ciertas, estamos hablando de crímenes contra la humanidad. Pero necesitamos evidencia física, testimonios de otras víctimas o familiares, documentos. ¿Puede proporcionarnos algo de esto?» El ordenanza que me ayudó, Ramiro Ochoa, dijo que protegería las evidencias, los frascos con los fetos, los cuadernos del doctor con sus anotaciones. Pero está muerto ahora. No sé si logró esconderlas antes de que lo mataran. El agente del Ministerio Público, un hombre delgado con bigote llamado licenciado Gutiérrez, intervino. «Tenemos una orden para inspeccionar el sanatorio. La policía local no puede negarnos la entrada. Iremos ahora. Usted vendrá con nosotros, señor Medina. Su presencia será necesaria para identificar los lugares específicos donde ocurrieron estos supuestos crímenes». Manuel asintió, aunque la idea de volver a ese lugar le revolvía el estómago. Tenía que hacerlo, por Rosa, por Ramiro, por todas las mujeres que habían sufrido a manos de ese monstruo. Cuando llegaron al Sanatorio San Rafael, encontraron la puerta principal sellada con cadenas y un letrero oficial. Los policías locales que custodiaban la entrada, 2 hombres de aspecto aburrido, intentaron bloquearles el paso, pero el licenciado Gutiérrez mostró sus documentos federales, y los hombres no tuvieron más opción que apartarse. Rompieron los sellos, cortaron las cadenas y entraron. El interior olía a desinfectante, como si alguien hubiera tratado de limpiar apresuradamente. Pero debajo de ese olor químico, Manuel podía detectar otros: sangre, formol, putrefacción. El inspector Vega y el licenciado Gutiérrez notaron las expresiones de disgusto en los rostros de todos. «Empecemos por el laboratorio», sugirió Manuel, guiándolos por los pasillos que ahora conocía demasiado bien. Pero cuando llegaron a la puerta marcada «Laboratorio», la encontraron abierta de par en par y vacía. Los frascos habían desaparecido. Las mesas estaban limpias. Los instrumentos quirúrgicos habían sido removidos. Solo quedaban estanterías vacías y algunas manchas en el suelo que podrían haber sido cualquier cosa. El inspector Vega examinó la habitación con meticulosidad, usando una lupa para mirar manchas, raspando muestras de las paredes, pero era evidente que habían limpiado profesionalmente. «Alguien sabía que veníamos», dijo el licenciado Gutiérrez con amargura. «Esto fue planeado». «¿Y la sala de operaciones?», preguntó el periodista, un hombre joven llamado Ricardo Fuentes, tomando notas frenéticamente. Manuel los llevó allí. Esa habitación al menos mostraba algunos signos de lo que había ocurrido.
Había manchas de sangre en el suelo que no habían logrado limpiar completamente, rastros en las paredes, y la mesa de operaciones, aunque limpia, tenía marcas de desgaste y uso intensivo. El inspector Vega tomó muestras de las manchas de sangre. Con suerte, el análisis revelaría que era sangre humana, y mucha. Pasaron horas registrando el sanatorio. Encontraron habitaciones donde las pacientes habían estado encadenadas. Las marcas en las paredes lo confirmaban. Celdas en el sótano, donde probablemente mantenían a los pacientes problemáticos, y un incinerador industrial detrás del edificio que aún contenía cenizas y fragmentos de lo que podrían haber sido huesos. Pero los documentos cruciales, los frascos con los fetos preservados, los cuadernos con las anotaciones del doctor, todo había desaparecido. Sin evidencia física directa, será difícil procesar al doctor Santibáñez, admitió el licenciado Gutiérrez. Pero no imposible. Si podemos encontrar más testigos, más familias dispuestas a testificar. Tendrán miedo, dijo Manuel. Todos tienen miedo. El doctor tiene poder aquí. Entonces, necesitamos encontrarlo a él, respondió el agente. ¿Alguien sabe dónde está? Nadie lo sabía. El doctor Emilio Santibáñez había desaparecido como humo, llevándose con él las evidencias más incriminatorias. Sus cuentas bancarias habían sido vaciadas. Su casa en el centro de Durango estaba abandonada, con solo algunos muebles y nada de valor. Era como si hubiera planeado esta contingencia desde el principio, teniendo siempre una ruta de escape lista. Durante las semanas siguientes, el periodista Ricardo Fuentes publicó una serie de artículos en periódicos de Ciudad de México sobre el carnicero de Durango, como comenzó a ser conocido el doctor Santibáñez. Los artículos generaron indignación nacional. Hubo llamados para reformas en la regulación médica, para supervisión más estricta de sanatorios privados, para protección de pacientes vulnerables. Pero todo eso era abstracto, político. Para Manuel, lo único que importaba era encontrar al doctor y llevarlo ante la justicia. El inspector Vega logró rastrear a 3 familias más que habían perdido mujeres en circunstancias similares en el Sanatorio San Rafael. Al principio se negaron a hablar, pero el periodista y el inspector fueron persuasivos, prometieron protección, anonimato si era necesario, justicia. Eventualmente accedieron a testificar. Sus historias eran variaciones del mismo horror. Mujeres jóvenes internadas por problemas menores o pérdidas de embarazo, que inexplicablemente quedaron embarazadas durante su estancia, cuyos cuerpos rechazaron violentamente lo que fuera que el doctor hubiera implantado en ellas, y que murieron en agonía. Los bebés nunca sobrevivían, nunca. Con estos testimonios, el Ministerio Público Federal emitió una orden de arresto contra el doctor Emilio Santibáñez por múltiples cargos de homicidio, experimentación médica ilegal y abuso de confianza. Circularon descripciones y fotografías suyas por todo el país, pero pasaron meses sin avistamientos confirmados. Algunos decían que había huido a Guatemala, otros que estaba escondido en algún rancho remoto de Chihuahua. Había incluso rumores de que había muerto, que se había suicidado antes de que las autoridades pudieran atraparlo. Manuel no podía aceptar eso, no sin ver el cuerpo. Se convirtió en una especie de obsesión. Dejó su trabajo como carpintero, vendió sus pocas pertenencias y dedicó cada momento vigilo a buscar al doctor. Viajó por Durango, por Chihuahua, siguiendo cada rumor, cada pista, por más inverosímil que fuera. El inspector Vega intentó convencerlo de que dejara la búsqueda a las autoridades, pero Manuel se negó. Esto era personal. Fue durante uno de estos viajes, en un pueblo pequeño cerca de la frontera con Chihuahua llamado Santa Eulalia, cuando finalmente
encontró una pista real. Una cantinera local, una mujer mayor de rostro curtido por el sol, le contó sobre un doctor que había llegado al pueblo hacía un mes, ofreciendo sus servicios médicos. No daba su nombre completo, solo se hacía llamar Doctor Emilio. Tenía aproximadamente 50 años, cabello gris, bigote recortado. Vivía en una casa pequeña en las afueras del pueblo. No socializaba. Parecía estar escondiendo. Manuel sintió que su corazón se aceleraba. Podría ser él, tenía que serlo. Esa noche, equipado con un cuchillo que había comprado en el mercado, se dirigió a la dirección que la cantinera le había dado. Era una casa de adobe, no muy diferente de miles de otras en el México rural. Había luz en una ventana. Se acercó silenciosamente, mirando a través del vidrio sucio. Y ahí estaba, el doctor Emilio Santibáñez, sentado en una mesa, comiendo solo. Se veía mayor, más delgado, con barba de varios días y ropa simple que contrastaba con los trajes elegantes que solía usar. Pero era él. No había duda. Manuel probó la puerta. Estaba inseguro. La abrió lentamente, entrando con el cuchillo en la mano. El doctor levantó la vista de su comida, y por un momento sus ojos se encontraron. No hubo sorpresa en el rostro de Santibáñez, solo una resignación cansada. Señor Medina, debí imaginar que sería usted quien me encontraría. Manuel cerró la puerta detrás de él, asegurándose de que nadie más pudiera entrar o salir. Levántate. Vas a venir conmigo a las autoridades. El doctor rió suavemente, sin humor. ¿Para qué? ¿Para que me cuelguen o me fusilen? Prefiero terminar esto aquí, ahora, en mis propios términos. Sacó algo de debajo de la mesa. Un revólver viejo pero funcional. Lo apuntó hacia Manuel, pero su mano temblaba. No con miedo, sino con... ¿pesar? Usted no entiende, señor Medina. Nunca entendió. Yo estaba al borde de algo revolucionario. Si hubiera tenido más tiempo, más recursos, habría logrado lo imposible. Habría conquistado la muerte misma. Conquistaste nada, escupió Manuel. Solo mataste a mujeres inocentes, destruiste familias. ¿Y para qué? Todos tus experimentos fracasaron. Todos. Hasta ahora, corrigió el doctor. Pero la ciencia avanza a través del fracaso. Cada intento me enseñaba algo nuevo. Eventualmente habría tenido éxito. Estás demente. El doctor rió nuevamente, y esta vez había una nota de tristeza en su risa. Tal vez. Probablemente. Pero, ¿sabe qué es lo más irónico, señor Medina? Que yo comencé con buenas intenciones. Mi propia esposa murió dando a luz, el bebé también, y pensé, tiene que haber una forma, tiene que haber una manera de revertir eso, de traerlos de vuelta. La ciencia médica ha logrado milagros, ¿por qué no este? Pero en algún punto la búsqueda se volvió más importante que las personas, y no puedo decir exactamente cuándo ocurrió eso. Manuel dio un paso hacia él, el cuchillo aún en su mano. No me importan tus justificaciones. No me importa tu dolor. Rosa está muerta. Ramiro está muerto. Todas esas mujeres están muertas y vas a pagar por ello. El doctor bajó el revólver lentamente. Tiene razón. Debería pagar, pero no le daré esa satisfacción. Y antes de que Manuel pudiera reaccionar, el doctor Emilio Santibáñez puso el cañón del revólver bajo su barbilla y apretó el gatillo. El disparo resonó en la pequeña casa, ensordecedor en el espacio confinado. El cuerpo del doctor se desplomó hacia atrás, la silla cayendo con él, la sangre y materia cerebral salpicando la pared detrás. Manuel se quedó paralizado, mirando la escena con una mezcla de horror y... nada. Sintió nada. Sin satisfacción, sin alivio. Solo un vacío enorme donde debería estar algún sentimiento. La gente del pueblo,
alertada por el disparo, llegó pronto. Encontraron a Manuel sentado en el suelo, aún sosteniendo el cuchillo, mirando fijamente el cuerpo del doctor. Alguien llamó al alguacil local. Hubo preguntas, sospechas de que Manuel lo había matado, pero la evidencia era clara. El revólver estaba en la mano del doctor. El ángulo del disparo era consistente con suicidio, y la pólvora en su mano lo confirmaba. Manuel fue liberado después de dar su declaración. El inspector Vega llegó 2 días después, habiendo sido informado del suicidio del doctor. Examinó el cuerpo, los documentos que Santibáñez tenía en la casa, tristemente pocos, casi nada incriminatorio, y habló largamente con Manuel. «Sé que esperabas justicia», le dijo el inspector, «un juicio, que respondiera por sus crímenes públicamente. Esto no es lo mismo». «No», acordó Manuel, «pero al menos está muerto. No podrá hacerle daño a nadie más». «Es verdad, y gracias a tu testimonio y al de las otras familias, hemos implementado nuevas regulaciones. Inspecciones más frecuentes de sanatorios privados, comités de ética médica. No es mucho, pero es algo. Rosa no murió en vano». Manuel asintió, pero las palabras sonaban huecas. Rosa estaba muerta. Ninguna regulación la traería de vuelta. Volvió a Durango una última vez. El sanatorio San Rafael había sido demolido. En su lugar había solo escombros. Era como si las autoridades locales quisieran borrar cualquier evidencia de lo que había ocurrido allí. Manuel encontró la tumba de Rosa en el cementerio municipal. Era una lápida simple, pagada con el dinero que le quedaba. Decía, Rosa Medina de Medina, 1918-1941, amada esposa y madre, descansa en paz. Se arrodilló frente a ella, tocando la piedra fría. «Lo siento», susurró. «Siento no haberte protegido, siento haber confiado en él, pero está muerto ahora, y haré que la gente recuerde, que nunca olviden lo que pasó aquí. Te lo prometo». Pasó años cumpliendo esa promesa. Manuel Medina se convirtió en una especie de activista involuntario, viajando por México, contando la historia de Rosa y del doctor Santibáñez en cualquier lugar que quisiera escucharlo. Trabajó con periodistas, con reformadores médicos, con legisladores. Ayudó a impulsar leyes que protegían los derechos de los pacientes, que requerían consentimiento informado verdadero, que establecían penalizaciones severas para experimentación médica no ética. Pero nunca se volvió a casar. Nunca tuvo otros hijos. Una parte de él murió con Rosa en esa sala de operaciones y nunca la recuperó completamente. Vivió hasta los 80 años, muriendo en 1998, un anciano amargado por memorias que nunca lo dejaron en paz. En su lecho de muerte, sus últimas palabras fueron, «Rosa, Lupita, ya voy». El Sanatorio San Rafael es ahora una nota al pie en la historia médica de México, un capítulo oscuro que muchos preferirían olvidar. Pero las familias recuerdan, los archivos recuerdan. Y en Durango, los ancianos aún cuentan historias sobre el doctor que intentó jugar a ser Dios, y sobre las mujeres que pagaron el precio de su ambición con sus vidas. Hay quienes dicen que el lugar donde estaba el sanatorio está maldito. Que por las noches, si pasas cerca, puedes escuchar llantos de bebés que nunca respiraron, gritos de mujeres en agonía, el eco de pasos en pasillos que ya no existen. Pero Manuel nunca creyó en esas cosas. Para él, el verdadero horror no estaba en fantasmas o maldiciones. Estaba en lo que los seres humanos eran capaces de hacerle a otros seres humanos. Todo en nombre del progreso, de la ciencia, de buenas intenciones retorcidas hasta volverse monstruosas. Y esa es una lección que, aunque incómoda, nunca debe ser olvidada. La ciudad había cambiado tanto que Manuel no la habría reconocido. Calles pavimentadas, semáforos, centros comerciales con letreros luminosos.
El Durango de 1941 era ahora solo un recuerdo borroso en la mente de los más ancianos. Pero algunos lugares permanecían. La Catedral Basílica Menor seguía dominando la plaza de armas, aunque ahora rodeada de cafeterías modernas y tiendas de ropa. El mercado municipal había sido remodelado, pero aún conservaba su estructura básica. Y el cementerio siempre permanecía. Sofía Medina tenía 26 años cuando decidió investigar la historia de su bisabuelo. Había escuchado fragmentos toda su vida, comentarios vagos en reuniones familiares, advertencias de su abuela de no hablar de esas cosas, miradas incómodas cuando preguntaba demasiado. Sabía que algo terrible había ocurrido, algo que la familia prefería enterrar junto con los muertos. Pero Sofía era periodista, y las historias enterradas eran precisamente las que más le interesaban. Comenzó con documentos oficiales, certificados de defunción, registros de hospitales, archivos judiciales. Encontró la orden de arresto contra el doctor Emilio Santibáñez, fechada en julio de 1941. Encontró los informes del inspector federal Armando Vega, con descripciones detalladas de lo hallado en el Sanatorio San Rafael. Encontró artículos de periódicos amarillentos en la hemeroteca con titulares sensacionalistas: El carnicero de Durango, experimentos del horror en sanatorio local, médico demencial se suicida antes de enfrentar justicia. Pero lo que realmente la impactó fue el diario personal de Manuel Medina, que encontró en una caja de madera en el desván de la casa de su abuela. Páginas y páginas escritas con letra temblorosa, documentando cada detalle de su pesadilla: la internación de Rosa, el descubrimiento de los frascos, la fuga, el reencuentro final, la muerte. Todo estaba ahí, preservado en tinta, que se desvanecía lentamente con el paso del tiempo. ¿Por qué nunca nadie habló de esto?, le preguntó Sofía a su abuela, una mujer de 80 años que había sido apenas una niña cuando todo ocurrió, pero que recordaba a Manuel en sus últimos años. Porque era vergonzoso, respondió la anciana con voz cansada. En aquellos tiempos, las familias no hablaban de estas cosas. Mujeres que morían en hospitales, experimentos médicos. La gente pensaba que era culpa de ellas de alguna manera, que habían hecho algo malo, y tu bisabuelo, él nunca fue el mismo después de lo que pasó. Vivió con ese dolor hasta su último día. Sofía decidió escribir un artículo para el periódico donde trabajaba. No un artículo sensacionalista, sino un reportaje investigativo serio sobre ética médica, consentimiento informado, y cómo el trauma histórico afecta a las familias por generaciones. Entrevistó a descendientes de otras víctimas del doctor Santibáñez. Fueron difíciles de encontrar. Muchos habían cambiado de ciudad o de nombre, tratando de escapar del estigma. Pero los que accedieron a hablar compartieron historias similares: madres, abuelas, tías, que habían muerto misteriosamente en el sanatorio, familias que nunca obtuvieron respuestas satisfactorias, un dolor transmitido de generación en generación. El artículo causó revuelo, no solo localmente, sino a nivel nacional. Las redes sociales lo compartieron miles de veces. Hubo llamados para un memorial en honor a las víctimas. Grupos de derechos de pacientes lo usaron como ejemplo de por qué la supervisión médica era crucial. Y sorprendentemente, más historias salieron a la luz. No solo sobre el doctor Santibáñez, sino sobre otros médicos en otras ciudades que durante décadas habían abusado de su posición, experimentado con pacientes vulnerables, causado daño irreparable. El artículo de Sofía se convirtió en un catalizador para una conversación nacional sobre el pasado oscuro de la medicina mexicana. Pero para Sofía, lo más importante fue personal. Visitó la tumba de Rosa Medina,
su bisabuela a quien nunca conoció. Limpió la lápida, colocó flores frescas y se sentó allí durante horas, leyendo el diario de Manuel en voz alta, como si Rosa pudiera escucharlo desde donde estuviera. Le habló de cómo el mundo había cambiado, de cómo las mujeres ahora tenían más derechos sobre sus propios cuerpos, de cómo los experimentos, como los del doctor, ya no podrían ocultarse tan fácilmente. No era un consuelo perfecto. Rosa aún estaba muerta, Lupita aún estaba muerta, nada de eso cambiaría. Pero no te olvidamos, susurró Sofía. Y ese monstruo no ganó. Su nombre es recordado con vergüenza, el tuyo será recordado con respeto, te lo prometo. Mientras el sol se ponía sobre Durango, proyectando sombras largas entre las tumbas, Sofía se levantó. Tenía más trabajo que hacer, más historias que contar, más voces silenciadas que amplificar. El horror del Sanatorio San Rafael había terminado hace más de 70 años, pero sus lecciones seguían siendo relevantes. Porque el verdadero terror no estaba en fantasmas o demonios, estaba en la capacidad humana para la crueldad, para justificar lo injustificable, para transformar el sufrimiento ajeno en simple progreso científico. Y mientras hubiera personas dispuestas a recordar, a cuestionar, a exigir que nunca más sucediera, las víctimas como Rosa Medina no habrían muerto completamente en vano. Su dolor se convertiría en protección para otros, su memoria en advertencia, y eso, en un mundo imperfecto, era lo más cercano a la justicia que podían obtener. El viento nocturno sopló entre los cipreses del cementerio, arrastrando el aroma de las flores que Sofía había dejado. Y por un momento, solo por un momento, ella pudo jurar que escuchó una voz femenina susurrando «Gracias» en la brisa. Pero era solo el viento y la memoria de aquellos que se negaban a olvidar.